Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Yo, contador público colegiado Fausto Lozano Reyes, actuando como moderador del evento, decano del Colegio de Contadores Públicos de Pasco, miembro del Comité Técnico Nacional de Tributación de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy tenemos una conferencia magistral desde el país de México, que tendrá a cargo el contador público certificado Néstor Gabriel López López, con la ponencia Régimen de cumplimiento fiscal de las operaciones a través de plataformas virtuales en México. Doy lectura a su currículum vitae. Néstor Gabriel López, promotor de la cultura fiscal y patrimonial, contador público certificado y maestro en impuestos, miembro de diversas organizaciones empresariales y profesionales. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, AC, vicepresidente del Comité Fiscal de la Comparmex Chiapas, síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chiapas, especialista en concursos mercantiles, acreditado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en México, académico, articulista y expositor de diversas instituciones académicas, profesionales y empresariales, México en LATAM. Bueno, este es el currículum muy amplio aquí del colega Néstor Gabriel. A continuación, actuarán como panelistas los siguientes colegas: el contador público colegiado Felipe Neri Guaroto, actual presidente del Comité Técnico Nacional de Tributación, y el colega contador público colegiado Luis Fernando Castro Sucapuca, miembro del Comité Técnico Nacional de Tributación, respectivamente. A continuación, damos el pase al conferencista Néstor Gabriel López. Adelante, contador, puede hacer uso del micrófono. Pues muchas gracias, contador Felipe Guaroto, Fausto Lozano. Un cordial saludo a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de la República de Perú, a Felipe Guaroto, a Juan Javier León García, a Jorge Velasco, lo vi hace un momento por ahí, bueno, y a todos los que participan directamente en este magno evento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de este régimen de cumplimiento fiscal de las plataformas tecnológicas en México. Solo agradecería, yo intenté pues subir con un procedimiento que me dieron la diapositiva, sin embargo no lo pude hacer. No sé si me lo explican o si es muy tardado, pues me ayudan a retroproyectarlo ustedes, ¿no? Me refiero a los administradores que eventualmente puedan darle uso a la proyección. En este caso, sí, adelante. ¿No? Plataformas tecnológicas en México. Sí, bueno, en realidad la que quería presentar es una, pues un poco más, de todos modos aquí les dejo una que es más completa, con la cual ustedes podrán ver algún impacto en México respecto de lo que son estas plataformas tecnológicas, que a la luz de la acción 1, BEPS, y sobre todo del acuerdo multilateral que México suscribió hace ya
algunos años. Un segundo, por favor. Hace algunos años valdría la pena que ustedes también vieran su mercado doméstico para efectos de ver las similitudes, ¿no? Como una especie de derecho comparado. Le tengo que dar adelante, señorita, pero algo pasa con la máquina, no me deja a mí avanzarle. Muy bien. Pues mi intención es proporcionarle un marco de referencia de lo que es todo el ambiente digital en México, lo que se le conoce la economía digital. En México desde el año 2000, perdón, se está adelantando. Ok, muchas gracias. México desde el año 2000 inició una serie de procesos internos, imagínense, un milenio, al inicio de un nuevo milenio, 2 décadas donde empezamos nosotros a reestructurar a raíz de la inclusión de México en las filas de la OCDE, una serie de legislación para finalmente redundar en 2018 una última reforma que fue la ley de instituciones de tecnología financiera, que a la postre trae mucho de contenido en el ámbito de las plataformas tecnológicas, sustancialmente hablando de lo que hoy está en boca de muchos, que es las criptoactivos, como lo define nuestra ley mexicana, por encima de denominar la criptomoneda. Si pensamos en este señor Aristóteles y que nos referenciaría que eventualmente la duda es el principio de la sabiduría, tenemos que plantearnos algunos puntos que de inicio pueden dificultar el ambiente tributario. Si bien sabemos que para el ambiente tributario debe desarrollarse un marco de los negocios, primeramente, y luego, por supuesto, después los tributos. Primero son los negocios, después el pago de impuestos. Pues aquí tengo una serie de preguntas a nivel de dudas que trataremos de despejar a lo largo de esta charla, que entiendo que es de 1 hora. Nada más me permiten por los tiempos saber si hubo algún ajuste o no. Tengo programado terminar durar 1 hora, pero no inicié puntualmente, entonces con mucho gusto, si me hacen favor nada más de precisarlo más adelante en alguna interrupción que puedan hacer. Y plantearles en un momento dado, todo el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es el equivalente al SUNAT para ustedes aquí en México, ¿no? Y es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que evidentemente tiene a cargo todo este tema de tributos en México. Muy complicado en materia de plataformas tecnológicas, sobre todo por la domicilización que pueda tener estas personas realmente en otros países, pero a través del Internet estar operando en otros. De hecho, aquí en México, los grandes proveedores de Internet, y por decir nombres, a ustedes no les dice mucho, ¿verdad? Pero Telmex es de Carlos Slim, del Grupo Carso, ocupa gran parte del mercado en Internet. Luego le sigue una compañía que se llama Megacable, y luego finalmente una que se llama Easy. Y todas estas compañías están siendo presionadas por parte de la autoridad fiscal para que si en un momento dado alguna plataforma tecnológica no realiza las acciones de retención de impuestos, de presentar informes, de darse de alta en algunos temas formales en México, les aplique lo que se llama el baneo para efectos digitales, que es una restricción de su operación en México. Es muy complicado porque, evidentemente, en el tema tecnológico, continuamente se están gestando acciones para poder reubicar sus servidores, módems, bueno, todo lo que implicaría el tema tecnológico. No soy experto en la materia, pero hablando con los expertos dicen, sabes que es muy difícil que ocurra un baneo como tal. Sin embargo, ya hay presiones sobre estas mismas compañías. Si pensamos de una manera que la autoridad no está llevando al marco de la tributación en sí mismo a la plataforma tecnológica, y en este caso podemos hablar de Uber, Didi, Rappi, Booking, Airbnb, bueno, todas las que ustedes conocen desde el punto de vista hoteles, entrega a domicilio y servicio de taxis, y entre otras, por supuesto. Si pensamos que estas plataformas tecnológicas tienen una gran base de usuarios que en este caso se constituyen como potenciales contribuyentes, vamos a entender por qué México se reservó un acuerdo, un punto del tratado multilateral que suscribieron los países hace como 2 años para evitar que se constituya en México un domicilio o un establecimiento permanente por tener tan solo operaciones en México. México se reservó porque
desde mi punto de vista, como lo vamos a demostrar más adelante, lo que está utilizando el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano desconcentrado del Ministerio de Economía o Servicio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propiamente hablando, es utilizar justamente esta red que tiene. Ahorita, de momento, no les está cobrando a estas empresas. Sabemos que están ubicadas pues, en Irlanda, en Holanda, bueno, hacer todos esos esquemas de tercerización o de thrift shopping, como ya lo habían comentado, o bien entiendo que ya lo han manejado. No les está cobrando a ellos. Sin embargo, está utilizando su infraestructura. Es algo similar a lo que pasa con las instituciones del sistema financiero, dígase bancos, entre otros, que de repente tienen, como son auxiliares en la recaudación por su gran base de datos, su gran poderío de llegar a los recursos patrimoniales de liquidez de las personas, pues las utilizan como un vehículo de fiscalización. Esta es la idea inicial en México de las plataformas tecnológicas. Son tan solo intermediarios que no van a pagar el impuesto ellos, a menos que sean residentes en México, pero la mayoría no lo son, pero sí van a retener impuestos de las personas que utilizan sus plataformas. Y es ahí donde entramos en una serie de ajustes tecnológicos, porque esto está superando fronteras. Hay que decir que no se tiene pronosticado bien a bien cuánto es el impacto económico en tributos que se van a recaudar. Hay números, por supuesto, realizados, pero en la medida que estas plataformas tecnológicas se vayan inscribiendo, es decir, dando todos sus datos al Servicio de Administración Tributaria, dígase SUNAT aquí en Chiapas, aquí en México, eventualmente ellos van a poder ejercer estas obligaciones o más que nada retenciones sobre los particulares. Es complicado, sin embargo, la legislación ya está ofrecida. Lo que yo pretendo abarcar con ustedes en mi intervención justamente es para dilucidar estas ideas, son darles un contexto general de lo que estamos hablando en México para que entendamos un mercado, el mercado que tenemos internamente. Algo pasa con las diapositivas que se me adelantan mucho, no sé si lo estoy controlando yo o lo están controlando de aquel lado, pero se me mueve muy rápido, entonces no lo controlo. Si me voy y me regreso, una disculpa, pero no es tema mío. Panorama FinTech, de que es la tecnología financiera y, por supuesto, todo lo que es la economía digital. Y me anticipo, señores, por temas de tiempo, me anticipo. Toda la intermediación tecnológica o empresa de tecnología financiera relacionada con los criptoactivos en México, o criptomonedas, como quieran llamar, no son ávidos de no son alcanzables, no se ubican en las hipótesis de normativa, en ese hecho imponible. Recordemos en el tema tributario el hecho imponible, el hecho generador. No se ubiquen ni siquiera en el hecho imponible de la hipótesis de la ley, porque a ellas no les alcanza todo este tema de las plataformas tecnológicas. Por alguna razón están cubriendo este tipo de realización, aun cuando, insisto, en 2018 en México ya se estableció una ley especialísima que trae consigo regular al punto bancario, imagínense, al punto bancario todas estas operaciones, porque lo regula la Comisión Nacional Bancaria en México, lo que sería el similar de la Security Exchange Commission de Estados Unidos, no son alcanzables en la reforma que se está implementando a partir del 1 de junio de este año, y que por cuestiones de simplificación tan solo hicieron pequeños ajustes ya en la reforma aprobada para el año 2021. Bien, justamente para poder entender todo este tema de la tecnología tenemos que partir de un nuevo paradigma. No podemos partir del comercio tradicional o de las acciones de fiscalización aplicadas a un comercio tradicional a un comercio electrónico. De hecho, parte de las recomendaciones, insisto, me voy a ir anticipando el cierre por aquello de los tiempos, es de que justamente todas las regulaciones en un mercado abierto no sean demasiado incisivas o robustas que inhiban el mercado. Cosa que con la ley FinTech que les he comentado en México ha sucedido, y entonces esto va a provocar dos cosas. O bien los actores realmente se suben al barco del formalismo como lo pide la ley, o bien buscan alternativas adicionales para llevar sus vehículos de inversión. Dígase, países con desregulación al respecto, y entonces eso va a generar una desventaja competitiva, por supuesto. No podemos entonces hablar de que
todo lo nuevo necesariamente es mejor si esto no conlleva un factor de utilidad. Solamente va a ser mejor cuando, por supuesto, se incremente el bienestar colectivo y la sana competencia en los mercados. Si no, estaríamos hablando, por supuesto, en un ambiente de difícil competencia y más aún pues en este caso de informalidad quizás, que dicho sea de paso, hay mucha informalidad, pero a través de la plataforma tecnológica y de las bases de datos que tienen estas compañías, se quiere llegar a esas empresas, a esas personas físicas todavía, no dudo que hay empresas que estén en un momento dado inmiscuidos en acciones de negocio con las mismas. Todos recordamos esto, a menos esto pasaba aquí en México hace ya muchísimos años. A mí me tocó algo de esto por ahí desde los años 85, todavía se daba esto de una manera muy recurrente, ¿verdad? Seguramente ustedes lo vivieron también allá, donde todos teníamos que esperar a que terminara el de enfrente. De eso, señores, pasamos a un tema importante como es el uso del celular. Hoy por hoy, la verdad, yo podría estar conectado a través de mi celular, pero pues por el tema de la presentación justamente no sería viable del todo. Y sin embargo, el celular sirve para muchas cosas, casi exclusivamente, dijéramos, para dejar de lado a hablar por teléfono. Sirve para todo, casi menos para hablar por teléfono hoy por hoy, ¿no? Nos mandamos mensajes, echamos un correo, redes sociales, y casi no lo utilizamos para hacer una llamada como tal. Y si lo utilizamos una plataforma, dígase WhatsApp, como eventualmente me pude comunicar con muchos de ustedes. Insisto, muchas gracias por la invitación. Me voy a ir directamente. Yo quería mostrarle algunos números de México, porque México es importante en relación al tema de la economía mundial. Es más, la OCDE, como más adelante lo van a ver, dijo que México, por sus condiciones, ¿y qué condiciones dice que tiene la OCDE México? Bueno, pues aquí están algo para la historia, eso se los dejo a ustedes en algún contexto económico. Estas son las condiciones que mira la OCDE para México. México y su participación en el mundo. Destaca como uno de los 10 principales destinos de la inversión extranjera, donde la industria automotriz todavía es muy fuerte. Su ubicación geográfica privilegiada, ya lo he comentado en varios foros aquí en Perú y en algunos otros lugares de América Latina. Todos estos tratados o acceso a los mercados, la verdad que México tiene un gran dinamismo y por eso muchos, extranjeros vienen a México para hacer uso de esos tratados al constituir empresas mexicanas, y por supuesto tenemos grandes ventajas logísticas, aún con todas las áreas de oportunidad que tenemos, ¿verdad? De hecho, pues también con el tema de Perú pertenecen a grandes grupos, grupos institucionales de país, de intercambio de país por país, importantes, ¿verdad? Estos son los números de México respecto de las empresas, en México somos más de 120 millones de habitantes y miren, tan solo un 10% se dedican a una actividad empresarial, incluyendo personas morales y personas físicas, por supuesto. El primer bloque, estos son datos oficiales. La primera matriz que ustedes ven en la parte derecha superior es lo que dice, pues evidentemente el régimen el padrón de contribuyentes en México, y el segundo matiz o la segunda matriz es la que nos dice la Secretaría de Economía, otra Secretaría de Estado que mide otra actividad económica, y ahí podemos darnos cuenta, señores, que en México la MIPYME, dígase la micro, pequeña y mediana empresa, representa el 99.99% del padrón de las unidades empresariales. Eso es brutalmente, dijéramos, desalentador si consideramos una etapa como la pandemia. Porque estas MIPYMES, que como están viendo son la columna vertebral, que representa el 99.99%, generan el 52% del PIB y el casi 8 de cada 10 empleos. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas de la ONU, en México, señores, antes de la pandemia, estas empresas cerraban en menos de 5 años, ¿verdad? Cierran en menos de 5 años el 70%, 7 de cada 10. No significa, señores, que se pierde la actividad económica. Desde mi punto de vista, significa que no hay una buena adecuación o manejo de sus proyectos de inversión, sus planes de inversión, y entonces el empresario migra de sector de oportunidad o de actividad económica, cambia su giro, a lo mejor vendía ropa, ahora va a vender perfúmenes, bueno, no sé,
o se va a dedicar a intermediar en otro tipo de aspectos, o vende criptoactivos. La verdad que hay muchos temas ahí que pueden llegar a lo fraudulento también. Eso es lamentable. En un padrón más estrecho, en el sector económico mexicano, fíjense, el 83, digamos el 83% de las empresas todavía mexicanas, empecemos que son 99.99% son MIPYMES, son familiares, señores, y esas empresas familiares en un estrato más pequeño generan prácticamente 7 de cada 10 empleos. Entonces, México sustancialmente vive de la empresa familiar y más aún de la micro, pequeña y mediana empresa, porque con gran lamento les digo que finalmente también de las empresas familiares, 7 de cada 10, que representan incluso el 83%, como habíamos mencionado, no tienen un plan de sucesión. Y ahora, con los cambios fiscales, estamos viviendo hoy por hoy el aterrizaje en México, justo en estas fechas, y los foros a nivel, dijéramos, nacional, están hablando de la implementación de la acción 12 BEPS, que habla de la revelación de los esquemas reportables, que en otras palabras son la revelación de los mecanismos de planificación fiscal hacia la autoridad para que ella considere a bien, solo se dé por enterada de cuál es el mecanismo de planificación fiscal que se está estableciendo en una empresa. Situación grave, porque evidentemente simplificaría mucho el proceso de fiscalización, pero podría llevar a abusos a la autoridad, porque, pues, como lo dijimos ahí, lo dijeron en México, en Perú, la ocasión anterior que estuve con ustedes, el exceso de discrecionalidad también es arbitrariedad y eso podría llegar. ¿Por qué México entonces, además de aquel esquema que tenemos tan amplio dijéramos, como condiciones privilegiadas, también es un mercado propio para lo que es el comercio electrónico? Dígase que ya tenemos una legislación, insisto, como les he dicho, más robusta. Miren, señores, estas son las líneas que tenemos o que teníamos al tercer trimestre del año pasado, que fue cuando se empezaron a vertir temas de la reforma fiscal, que dio origen a la reforma fiscal para incluir a las plataformas digitales como base de tributación. Hago un paréntesis y les quiero comentar que desde hace, pues, estamos hablando 8 años, los gobiernos, y estamos hablando que son partidos distintos, partidos políticos distintos, han llevado una política o una premisa. Han creado nuevos impuestos y no han subido las tasas de impuestos. Sin embargo, han realizado ajustes para que esas bases de impuestos sean artificialmente superiores desde el punto de vista fiscal. Es decir, han creado nuevos supuestos de hechos imponibles o de hechos generadores, sería propiamente la palabra. No se han creado nuevos impuestos porque es un solo impuesto, pero se han generado más hechos generadores que a la postre van a llevar a una mayor recaudación. Dígase además de la fiscalización electrónica, que por ser tema de otra exposición, nada más lo comento, también es muy poderosa en México. Entonces, esos son los datos en México. 19 millones de personas, dijéramos, de servicio fijo de Internet, tienen acceso a nivel nacional. Pero fíjense, en temas celular, 93 millones de personas en México, hablando de una población de 128, aquí habla de líneas, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga más de un celular, lo admito, y yo dije personas, pero no, son líneas telefónicas. Pero si somos 128 millones de contribuyentes y hacemos una relación lineal de una línea por contribuyente, pues tenemos un gran espectro. Realmente se habla que en México el 73.5% de las personas tienen acceso a Internet, considerando que una persona puede tener más de una línea telefónica, celular o bien incluso punto de acceso. ¿Y cuáles son las razones para tener este comercio electrónico? Por supuesto, como les dije, primero son los negocios, después son los impuestos. Si no hay negocio para pagar impuestos, pues simplemente la base, hacer una planificación fiscal es absurda. Es más, en México, algún funcionario de Hacienda, de la alta dirección, subsecretario, que es casi vicepresidente, por decir algo, bueno, en este caso se le llama subsecretario de Hacienda, dijo que que negocio que no deja para pagar impuestos, pues no es negocio. Yo les invito a que tomen esta frase, ¿verdad? Negocio que no deja para pagar impuestos y al asesor tampoco es negocio, ¿verdad? Porque tampoco vamos a estar, dijéramos, en un ambiente tan complicado de negocios sin cobrar algo. Y estas son las razones, señores, y si se dan cuenta, ninguna de estas razones
implican pagar menos impuestos. Podemos decir que las razones de negocios que te llevan a tributar en el comercio electrónico son estos. El que compra porque recibe sus compras a domicilio, se ahorra el tiempo, puede comparar precios, encuentra productos que no están en los anaqueles, es más variado, y bueno, el 55% encuentra de las personas encuestadas con esta compañía, aquí les dejo la referencia, la Asociación Mexicana de Ventas Online, pues no venden productos que no encuentran que no venden en México, ¿verdad? Yo creo que eso lo tienen ustedes muy claro también como usuarios. Y aquí nada más pues, se contextualizan algunos métodos de pago. Y por eso les digo, señores, lo que están utilizando, además de ser anclarse mucho con el sistema financiero, ahora se están anclando mucho y anclando, quiero decir, se están aprovechando, más bien están utilizando las plataformas tecnológicas para que puedan en un momento dado estas personas acceder a, en este caso el SAT, acceder a las bases de tributación de las personas que están ahí negociando. Había mucha evasión porque había muchas personas que utilizaban ventas online. Hay una modificación incluso para el impuesto al valor agregado, que por cierto, también me adelanto los comentarios, más adelante viene. Mucho de lo que se está regulando, fíjese, es un impuesto de la renta, sí, para personas físicas. Las personas jurídicas o morales no tuvieron problemas, solo las personas naturales o físicas, como le llevamos en México, se abrió un nuevo régimen fiscal, pero resulta que todo el contenido y conceptualización del tributo, o mejor dicho, del esquema de plataforma tecnológica, no está contenida en la ley del impuesto de la renta, que es la ley del patrimonio federal, sino está contenida en la ley ad valorem por excelencia, que es la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, con esto les quiero decir que sigue la misma tendiente mundial respecto de que son los impuestos indirectos el futuro de la recaudación y además la base de fiscalización más rápida que pueda haber, y lo están utilizando justamente con las plataformas tecnológicas. Ya, aquí les muestro el mercado mexicano en números. La verdad que esto es simplemente para que ustedes puedan entender la referencia, porque hay que entender una cosa, señores. Hasta el 31 de mayo, una persona podía vender en México, y si vendía un reloj usado, un celular usado, una pluma usada, pues de esas finas, la verdad que no pagaba impuestos. A partir del 1 de enero de 2021 ya lo va a pagar. ¿Y por qué no pagaba impuestos? Porque las normas así lo permitían, y además tampoco lo prohibían vender por internet. Y aquí les dejo esta connotación muy importante en el ámbito jurídico administrativo. Las normas fiscales se pueden resumir tan solo en dos expresiones. Para los ciudadanos lo no prohibido les está permitido, pero para el gobierno lo no permitido le está prohibido. Por eso la regulación, señores. Ronald Reagan dijo, si se mueve, ponle impuestos, si se sigue moviendo, regúlalo, y si se deja de mover, subsídialo. Hoy estamos en una etapa regulatoria a nivel mexicana, por supuesto, va como una primera reacción, como un primer experimento de la OCDE, porque México, insisto, tiene las características que les he comentado, pero valdría la pena considerar que esta regulación sea adecuada, porque si se hace demasiado robusta, puede llegar a inhibir, insisto, el mercado. Todo esto, señores, porque este señor, Premio Nobel de Economía, Douglas Cecil North, dijo en un momento dado, justamente en el tema de sus estudios económicos, que el Estado es una organización con una ventaja comparativa que se extiende sobre una área geográfica cuyos límites vienen determinados por el poder de recaudar impuestos a sus habitantes. Y esa área geográfica, señores, se llama planeta, se llama mundo, con el tema de lo tecnológico. Entonces, los impuestos indirectos, señores, van a ser la base para la recaudación, o debería serlo, porque es dijéramos, la línea más comprobable para efectos incluso hasta fiscales. Yo les decía que México pasó por una serie de regulaciones, y a partir de que se incluyó en 1994 en la OCDE, en mayo de 1994, vinieron una esfera la verdad que yo rescato tan solo algunas para ustedes, que tienen que ver con el tema de lo mexicano. Tenemos una reglamentación o una regulación muy fuerte en el ámbito penal ya, al tipo de ley delincuencia organizada, que es la máxima
dijéramos, escala de delitos que pueden existir en México, donde ya no existen los derechos fundamentales. Pero bueno, México ha llevado con esto y las esferas negras son las partes importantes para nosotros. Las actividades vulnerables, que digas que es la prevención del lavado de dinero, que lo hay en tema de plataformas tecnológicas, por supuesto una reforma fiscal que ya viene de 7 años, desde el año 2014, muy pujante, todo es a través de un comprobante fiscal digital, y las últimas 2 esferas, que es la reforma penal fiscal, con la cláusula antielusión, que más bien yo le llamaría hoy por hoy, muy convencido, cláusula antiabuso, y los esquemas reportables, que es lo que le estaba comentando, y finalmente el tema de la unidad de inteligencia financiera, que está muy hoy por hoy con facultades del Congreso para eventualmente poder congelar cuentas bancarias a libre disposición. Aquí les dejo la nota donde sostengo por qué dice que la OCDE México es el mejor país o el país más preparado, de los mejores preparados para la adopción del Plan G20, por todo lo que habíamos dicho, pero lo importante de esto son las letras azules chiquitas de hasta abajo, donde México se reservó los párrafos del acuerdo multilateral que establecen que un sitio web, señores, fíjense, un sitio web no constituye un lugar de negocios a menos que cuente con un servidor y su equipo en territorio del país. Y lo que yo les comentaba con esto, pues la verdad que el servidor en el país es lo de menos, entonces puedes estar operando, por supuesto, en México. Entonces, ¿cómo van a obligar a las personas que están operando desde otros lados? Con el llamado baneo, señores, baneo. Estas son las acciones que México tiene implementadas con base en los BEPS. En la acción 14, por supuesto, habla de hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias, no solo hacia el exterior, que es un tema importante, pero también al interior, y hoy está siendo muy atacada una institución aquí en México que se llama la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, casi queriéndosele eliminar, porque sí ayuda bastante a la gestión tributaria. Pero entonces me quiero referir tan solo a la acción 1 y a la acción 15, que por cierto, si hay amigos chilenos escuchando, un cordial saludo. Hoy vi que se suscribieron el acuerdo multilateral, vi la noticia por ahí en redes sociales, donde evidentemente se van a subir a todo este marco regulatorio y lo estaban celebrando. Va a incluir varias reformas allá en Chile, a su mercado interno, como ha pasado en México, muy, dijéramos, pues muy incisivas, por no decir agresivas por parte de la autoridad, pero bueno, es el futuro que nos ha alcanzado. Incluso, esto es la acción 1 BEPS, incluso el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en su acción número 15, señores, ya tienen casi 20 años estas recomendaciones, hablaba ya de estos nuevos cambios. Estas recomendaciones se gestaron justo con el desarrollo de las grandes potencias, de empresas con grandes potencias en el Internet. Recordemos que la historia del Internet data pues desde el 1995. Yo les decía que México desde el 94 está en la OCDE, y a partir de entonces, ha sido la evolución del Internet que ha, de una u otra manera, permitido a empresas como las que les voy a mostrar a continuación, hacer grandes emporios. Y miren, señores, el común denominador de las mismas están gestadas o fundadas, pues en este gran país que, por cierto, no les aplican las BEPS, estas reglas de Base Erosion and Profit Shifting no son alcanzables para los Estados Unidos, porque simplemente ellos no se regulan por esto, por otros temas. Y hoy por hoy habría que preguntarse ustedes, yo los invito a que vean dónde están, dijéramos, estos posicionados fiscalmente estas empresas. Vamos a aplicar que la tasa GAFA, que ustedes la conocen, que es la tasa Google, Amazon, Facebook, y Apple, pues, en Europa, que es el 3% de las ventas, pues justamente es un impuesto indirecto que eventualmente pues ellos lo están con eso están recaudando a través de los impuestos indirectos. Entonces, no le quiero comentar mucho en el tema fintech, más allá de lo que les estoy comentando ahorita, porque el tema fintech trajo consigo una regulación en México. Recordemos que dentro de lo fintech, lo más referencial, hoy por hoy el precio del Bitcoin está por los cielos, pero insisto, esas plataformas tecnológicas, los exchanges y todos los que intervienen en el ambiente fintech, no son parte de la ley tributaria en México todavía. Insisto, ¿cuál es mi base, mi punto de partida? Por supuesto, la gestión que implicaría el uso de sus bases de datos para que ellos sean proveedores de información cualitativa. La verdad que hoy tenemos más de 7,000 criptomonedas, y nada más comentarles que
de acuerdo con el FinTech for Inclusion LATAM, elaborado por Finovista, esta compañía que provee estas plataformas, pues esta es la participación de las empresas FinTech en México. Realmente aquí nos habla por país de origen, pero también por los consumidores. Y aquí podemos ver en un momento dado que México y Brasil siempre están a la bandera de estas dos escenarios. Por momento Brasil está por encima, luego lo supera México. Finalmente son las dos principales economías de América Latina. ¿Y qué envuelve el tema FinTech? ¿Qué es el tema FinTech? FinTech, señores, no solo es criptoactivos, ¿eh? FinTech es toda una serie de empresas que usted les voy a marcar los giros para que lo tengamos claramente identificados. Yo invito, ahí viene el link donde están consultadas, por favor, invito a que lo vean, cuáles son los giros. Pues tenemos que hablar que estamos lo de pagos, y vamos a ver que lo que dice la ley FinTech en México se refiere justamente a los pagos. Los exchanges en México, y un exchanger me refiero a una persona que intermedia en una operación de compra y venta de activos, no son empresas de tecnología financiera tan solo por el activo mismo, sino por la función de poder recibir un dinero, hacer la compra de los activos diversos, vender los activos, convertirlos a pesos y entonces establecerse como un vehículo de pago. Por el tema de pago están muy regulados, ¿verdad? Y aquí tenemos, la verdad, una compenetración bastante fuerte. Si nosotros vemos aseguradores, crowdfunding, evidentemente el tema de pagos y los envíos, todos los que les proveen tecnología financiera, los servicios financieros y de administración, los de comercio, los bueno, el banco digital, en fin, se resumen en este tipo de participación, señores. Para que vean que los criptoactivos, digamos que son las 88 startups que se ven ahí, que por cierto, una ha sido aprobada y la otra se va a tener que aprobar a finales de este mes. No he checado la noticia, posiblemente ya haya sido aprobada, pero bueno, miren que tan solo el tema de criptoactivos representa el 20% de toda la gama en México de lo que es la industria FinTech, para que no nos quedemos con la idea de que FinTech pues es todo, ¿verdad? Que solo son los criptoactivos. Entonces, la Secretaría de Gobernación en México les decía que en marzo de 2018 emitió esta ley, la FinTech, con ciertos prototipos. Aquí tenemos algunas estadísticas del lado izquierdo. Esta ley tiene consigo 6 propósitos. Y tiene con ustedes 6 propósitos. Bueno, ¿qué regula a las instituciones de tecnología financiera? A las que realizan operaciones con activos virtuales, a las interfaces de programación aplicada y a los modelos sandbox. ¿Quiénes son instituciones? Las instituciones de tecnología financiera son de 2 tipos, por supuesto. La que tenemos en lo que son los pagos propiamente dicho, y algo pasa aquí con mis diapositivas, y la intermediación misma. Aquí estas son las dos, los de financiamiento colectivo, y los de pago electrónico. Estas son las 2 tipos de empresas fintech que se regulan en México. Inicialmente, quiero saber si me escuchan, por favor, porque me está mandando algunos mensajes mi computadora, entonces no quisiera pensar que no me están escuchando. Sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Se escucha. Seguimos entonces. ¿Qué objetivos tiene esta ley FinTech? Esta ley FinTech persigue 6 objetivos sustanciales, señores. Se basa en un principio de neutralidad, así como se basa justamente la reforma fiscal para el tema de los tributos, que es el principio de neutralidad tecnológica, que no se refiere a una sola tecnología, sino que queda abierta para todas las tecnologías que eventualmente se ubiquen en las hipótesis. Inclusión e innovación financiera, por supuesto, hoy por hoy mucha gente habla y hace más números y más cálculos con el tema de los criptoactivos. Voy a anclarme con esto, que insisto, FinTech por los criptoactivos no son parte de la reforma tributaria, sí por la parte reglamentaria. Y al estar hablando de las plataformas tecnológicas, tengo que hacer alusión a los 2 ambientes. La parte regulatoria en general, que es el tema FinTech, pero también la parte tributaria. Insisto, todavía en los tributos ellos no están incluidos por la parte de los criptoactivos. Protección al consumidor, por supuesto, la regulación tiene que ir con miras a que pues, las personas no queden defraudadas en adquisición de ciertos productos. La promoción de la competencia, al haber mejores canales de información. La preservación de la estabilidad financiera, prevención del lavado de dinero, uno de los ejes torales de la ley FinTech, y la neutralidad
tecnológica, ¿verdad? Ahí les dejo algunos comentarios también al respecto. Pero todo esto en el marco, de que, como lo ha dicho o lo sostiene este señor, que digo, para buenas o para malas, es mexicano, y Agustín Cárcens, pues la verdad que no le gusta, dice que es una burbuja especulativa, es un tema especulativo ampliamente el Bitcoin, entonces la verdad que él dice que es mejor en un momento dado para mantener, y de acuerdo con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, pues hay que mantener una sana distancia entre esos activos. Y les digo una cosa en México, señores, en México las personas que eventualmente tienen algún dinero en algún banco están protegidas por un fondo de protección al ahorro bancario que se llama Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAP. Sin embargo, las que operan con criptoactivos no quedan sujetas a esta protección, lo cual, por supuesto, las deja en franca desventaja respecto de vías de financiamiento o de operación tradicionales con los bancos. Por supuesto, el poder de los bancos. Las instituciones de tecnología financiera pretenden llevar esta fase de intermediación. Hay requisitos de entrada, requisitos de operación, la protección al consumidor y la supervisión. Todo esto deben ampliarse y por eso les estoy diciendo que la regulación no debe ser tan excesiva porque así se está inhibiendo el mercado. Si lo hubieran pensado mejor aún, antes de mandar una ley fintech, hubieran hecho una reforma tributaria a efecto de que todas las que estaban incluidas hubieran dado mayores bases de datos y, por supuesto, ambientes como lo que en México conocemos discrepancia fiscal. ¿Y qué es la discrepancia fiscal? Cuando tus gastos o erogaciones, dice la ley, cuando tus erogaciones son superiores a tus ingresos, pues entonces tú tienes dijéramos, una utilidad no comprobable fiscalmente que eventualmente puede presumirse como base del tributo. Si hubieran esperado tantito, se hubiera podido articular. Termino lo fintech. Hay muchas cosas que hablar, insisto, en sus diapositivas vienen más otros datos, otra información que vale la pena que ustedes lo consideren, y termino diciéndoles que todo esto implica el ecosistema Bitcoin aquí, pero en realidad es el ecosistema fintech. Muy importante comentarles qué se entiende por, dijéramos, activos virtuales o Bitcoin. Fíjense, me voy a leer nada más el primer párrafo, porque ya quiero llegar a lo fiscal y entiendo. Por favor, me gustaría que me indicaran el tiempo de mi término para que no invada las esferas de los otros participantes. Quedan 6 minutos. ¿10 minutos? 6. 6 minutos, sí, correcto. Pues bueno, miren qué se considera un activo virtual en México, señores. De esta ley, la ley FinTech, se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, y esa es una gran problemática en México, porque esa expresión únicamente se le atribuye a la moneda como liberadora de pago para todos actos jurídicos. Sin embargo, no es una moneda, porque en México tenemos una ley especialísima de moneda que dice que debe ser acuñada por un banco central. Esto ni siquiera está acuñada, es electrónico. Y sigue diciendo, y cuya transferencia únicamente puede llevarse a través de medios electrónicos. Y es una acotación importante, porque una transferencia bancaria simplemente cumple con estas características. Sin embargo, a partir del punto y seguido, indica que las transferencias bancarias pues simplemente no son parte de la ley FinTech. Nada más mencionarles que tenemos una norma de información financiera, la C22, que viene vinculada con otras como son la C2, la NIC 32, que ya le da un uso de registro, mejor dicho, un esquema de registro a los criptoactivos dentro de las operaciones de negocio de las empresas, dígase los estados financieros, ¿verdad? Y entonces, señores, hablando ya del comercio electrónico en lo general, eso fue en lo particular de los activos virtuales, y solo para terminar con lo que son las plataformas, los tributos en México, pues nosotros sabemos, hay diversos medios de modelos de negocio, el B2B, B2C, C2C, el B2G. Bueno, ¿a quién aplica todo esto, señores? Aplica el B2B, por supuesto, y aplica el B2C, es decir, aquellos operaciones persona a persona o aquellas operaciones de empresa a persona. Propiamente aplica a todas estas
excepto lo que dice Compranet, a todos esos escenarios en México, y consiste, por supuesto, en aplicarles una tasa de retención. Les voy a mostrar cómo es la tasa de tributación en México para estas personas respecto de la información que ellos están dando. Incluso les digo que va en función de la recomendación BEPS 1, principio de neutralidad, y el tema de las tecnologías digitales. Y estos son los impuestos que se causan en México. En la parte derecha puse una expresión en dólares para que sepan que una persona con ingresos mensuales hasta de, ¿qué les gusta? $911, se les va a retener el 8%. Si se dedica al servicio de transporte terrestre, dígase Uber, al servicio de hospedaje, dígase Booking, Airbnb, un 10% hasta $1,518, con el tipo de cambio de 23 pesos por dólar. Y si tenemos enajenación de bienes, prestación de servicios, otros, dígase Mercado Libre o cualquier otro esquema de venta online, pues tenemos hoy por hoy hasta $4,337, una tasa de 5.4%. Esto es muy complicado, señores. Tan complicado. Imagínate que tienes que llevar un score. ¿En qué momento le retienes a la persona? Desde el día 1 que está vendiendo en tu plataforma tecnológica, o al día 30 o 31, dependiendo del mes, que es cuando tú sabes cuánto fueron sus ventas finales y qué tasa le vas a aplicar. Muy complicada. Por eso la reforma fiscal dijo, ¿sabes qué? Se va esta tarifa, así como se lo mostré ahorita, es 2020. Y 2021 dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a sacar una tasa parejo para que desde la venta 1 sea pues retenible el impuesto, el tributo en sí mismo. Y vienen ciertas obligaciones, que las personas que interactúan con las plataformas tecnológicas le pasen toda su información fiscal a la plataforma tecnológica. Y si no lo hacen, en lugar de retenerte el 1% por venta en Mercado Libre, por decir algo, le vas a retener el 20% de los ingresos. Y entre otras cosas, ¿no? Y respecto de las personas físicas, 20%, ¿verdad? Las personas morales, pues ellas no tienen retención porque pagan sobre un cálculo normal, las personas jurídicas. Pero respecto del IVA, que decía, si queremos entender en México cómo está regulado los servicios digitales, tenemos que enfocarnos a la ley del IVA, donde vienen todas las definiciones. Y la reforma sustancial, que lo puse en color rojo para 2021, es que había una posibilidad de que si tú vendías algo que te había quedado en casa, no sé, algo para poner papeles, un regulador, una lámpara, una computadora, vaya, y era algo usado, evidentemente no estás en un acto de comercio. Entonces la ley del IVA te quitaba de la obligación de pagar el impuesto al valor agregado en México. Sin embargo, cuando se hace a través de plataformas tecnológicas, eso ya no va a ser posible. Porque ¿cómo vas a ver la plataforma tecnológica que es algo usado de verdad? Tú puedes estar vendiendo cosas nuevas y dices que lo usaste al menos un día, lo cual es absurdo. Entonces vamos a estar en un abuso de la ley muy importante. ¿Sabes qué? Nos quitamos todos los bienes usados vendidos a través de plataforma tecnológica, van a pagar el impuesto. ¿Y a qué se obliga, señores? Se obliga a que la plataforma tecnológica en México establezca una serie de obligaciones, o sea, le obligan a que establezca un domicilio, no fiscal, pero sí un domicilio en el cual la autoridad le va a poder estar preguntando, donde dice, me refiero a su columna número 2, inscripción del RFC, designar un representante legal, proporcionar un domicilio convencional, así lo marca, para notificaciones y vigilancias de operaciones. Pero no es un domicilio fiscal, solo es para que tú puedas, la autoridad te pueda preguntar respecto de las retenciones, porque, insisto, las plataformas tecnológicas no son vehículo de tributación en México, no son tributables en México a menos que sean residentes, pero la mayoría no son residentes. Yo les mostré algunas importantes y ninguna de esas va a estar en México en los próximos 20 años, como están las legislaciones, al menos, ¿verdad? No sabemos qué vaya a pasar, espero equivocarme. Esas están en otros lados. Y como no están en México, no son residentes, pero sí tienen que dar información. Y si no dan información, le están diciendo a las compañías que proveen Internet, banéalos, es decir, restríngeles su aplicación aquí en México. Y si no, lo hacen las compañías que les dije, Telmex, Easy y la de Megacable, los van a multar muy, muy sensiblemente a ellos. Señores, ese es el régimen de tributación. Yo solo termino diciéndoles lo que este señor decía, por favor, tómenlo muy en cuenta. La verdadera grandeza de la ciencia
acaba valorándose por su utilidad. Es decir, la verdadera grandeza solo va a ser ciencia, de la ciencia, la hace ciencia cuando es útil. Si no, pues simplemente no estamos en este marco de cumplimiento. No me queda más que agradecerles, señores. Lo hice un poco rápido, les es una disculpa. Hablar de plataformas tecnológicas, lo que les debe quedar claro a ustedes es de que sí, debe haber un ambiente de cultura emprendedora que desarrolle un mercado, pero siempre que eso lleve una cultura también tributaria, fiscal. Estas dos culturas solo se van a desarrollar en un mercado que se esté generando con mayor flexibilidad, y solo la regulación debe servir para que no haya abusos en los consumidores, que finalmente son la parte más frágil en la cadena de negocios cuando hablamos en comercio electrónico. Pues muchas gracias, señores. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias al colega contador público certificado Néstor Gabriel por su brillante exposición. Colega Néstor Gabriel, el problema de la evasión y elusión tributaria en América Latina es clamoroso y preocupante. En el Perú, de hace muchos años, la evasión tributaria no se ha incrementado aún más. Y con este desastre de la economía mundial, hemos llegado a un 75% de informalidad. De tal manera que a raíz de miles de micro, pequeñas empresas que han quebrado, a raíz de esto se ha incrementado la informalidad y la desocupación de cientos de trabajadores. Y lo más preocupante es de que el ministro de Economía del actual gobierno transitorio, hace un par de días, ha manifestado de que la situación de la economía es crucial. De tal manera que el Producto Bruto Interno va a llegar a un estimado de 38% a más. Es decir, del 2020, 2021, 2022 y siguientes años. De tal manera de que el presupuesto funcional de la República que hoy están debatiendo en el Congreso, llega a 183.000 millones de soles. Y de ahí la tercera parte se está cubriendo con deuda externa de 47.000 millones de soles. O sea de que este caso para nuestro país es un tanto muy delicado en cuanto a las finanzas públicas. Y la pregunta es, si en esta época en que los países de América Latina se encuentran en una situación muy precaria, más aún con el Fondo Monetario Internacional, que somos acreedores, ¿será posible o es posible una reforma tributaria en los momentos que todavía los países sufren de pandemia? Y teniendo en cuenta que en el Perú, ¿no?, nuestro sistema tributario data desde hace 30 años atrás, lo que quiere decir que ese sistema está ya desfasado. Entonces, vuelvo a la pregunta de decirle, ¿es posible una reforma tributaria integral? Gracias. Muchas gracias. Mire, en términos de posibilidades, por supuesto que sí es posible. Sin embargo, desde el punto de vista mero letrista, ¿no?, dijéramos en la teoría, lo que sucede en una economía latinoamericana que nos caracteriza en condiciones muy similares, pues es la pluralidad de zonas, de regiones, donde las actividades económicas no son las mismas, y aún siendo las mismas, no tienen las mismas dimensiones. Entonces, unificar en una reforma integral, fiscal integral, todo es complicado, tan solo desde el punto de vista de los ingresos, por todas esas variables que hay dentro de la misma economía.
Pero para hablar de una reforma fiscal integral, tendríamos que estar hablando previamente de una reforma hacendaria o económica en el gasto público. Porque ¿cuál es el principio de los tributos? El gasto público. Entonces, podemos llegar a un equilibrio económico cuando nuestro gasto público es menor en virtud de la eficiencia que haga el mismo gobierno. Y respecto de los ingresos, cuando la misma tecnología, como lo que estamos hablando, lo que está pasando en México, lo que fue mi tema, puede alcanzar a esa parte de la informalidad, porque dicho sea de paso, escuché atentamente las palabras, muchas empresas cerraron, pero yo les aseguro, esas empresas van a seguir haciendo negocio, simplemente no pagando impuestos. Entonces, el tema tecnológico puede ser, dijéramos, una salida siempre y cuando la infraestructura de mercado y el ambiente, la robustez que pueda tener para llegar a las personas sea también eficiente. En México hoy tenemos gran espectro de telecomunicaciones. No sé cómo estemos en Perú en respecto a sus telecomunicaciones, porque si tenemos unas telecomunicaciones débiles, no va a ser posible. Y entonces, ¿qué va a pasar en el Perú y en cualquier otra economía? A los que ya están cautivos, aquellas personas que no pueden salirse del redil de los impuestos, entonces a ellos les van a cobrar el impuesto de las demás personas y entonces se va a convertir en una presión tributaria muy, muy fuerte para las personas cautivas. Lo ideal, insisto, para una reforma integral es alcanzar a esa masa de la informalidad, cobrarles a través de los impuestos indirectos. Sabemos muy bien técnicamente que los impuestos indirectos les alcanza a la informalidad. El tema de la plataforma electrónica puede ser un principio, pero también enfocarnos al tema del gasto, exigir una mayor transferencia y rendición de cuentas en el gasto y utilizar las mismas plataformas electrónicas para que como ciudadanos a nuestros gobiernos les exijamos un gasto eficiente, oportuno y sobre todo con el máximo principio de economía, ¿no? Ese sería mi comentario, contador. Sí, pues, doctor, agregándolo a esto, la OCDE hace ya varios años exige a los gobiernos, fundamentalmente al Perú, para que de una vez por todas combate la evasión y elusión tributaria. Paralelo a esto, la corrupción. Y de tal manera de que nuestro país tenemos el gran problema pues, de la corrupción, la evasión fiscal, entre otros problemas, más aún la crisis política. Entonces está ahondado aún más la mega crisis. De tal manera que para ingresar a la OCDE necesita pues que el país no cambie de rumbo en cuanto a su política fiscal. Fundamentalmente, ¿no? En cuanto a los que tienen más, deben pagar más. Pero en el Perú es a la inversa. Lo que se castiga más a las micro pequeñas empresas, ¿no? que tienen pequeños negocios, son los más castigados. Pero en cuanto a las grandes empresas, bueno, pues pasa la vista gorda en cuanto a esa política, ¿no? ¿Cuál sería su opinión? Por ejemplo, en cuanto a México, ¿cómo lo ve usted haciendo contrastando entre el país de México con nuestro país en ese aspecto, colega? De hecho, mucho que amable, qué bueno que lo preguntan, porque justamente esos indicadores, o mejor dicho, estos ambientes nocivos para cualquier economía que se constituyen como una amenaza para la economía, y lo voy a repetir, corrupción, informalidad, evasión, y voy a hacer una acotación, Distinto es en el argot internacional el tema de la evasión versus el tema de la elusión. Muy importante entender que la elusión, desde el punto de vista como se conceptualiza en México, pues todavía es el apego, una planeación fiscal con apego a las leyes. Por supuesto, tenemos ya, insisto, a partir del año 2020 una cláusula antiabuso que habla no de la elusión fiscal, habla del abuso a las leyes, porque la elusión podría recaer en una simple adopción de una economía de opción en Perú, como puede ser tributar en una zona franca, utilizar un régimen para el sector primario específico, donde yo me reduzco los impuestos, aprovecho exenciones, algunos créditos fiscales, como le llaman ustedes, en fin,
eso implica el tema de la elusión, o sea, planificar adecuadamente. Sin embargo, una cosa es que la ley te lo permita para estimular un sector en específico, y otra cosa es de que gente que force las cosas o invente su situación fiscal para acogerse a este beneficio, entonces sería un tema del abuso a la ley, un fraude a la ley. Eso es muy similar en México. De hecho, la bandera de nuestro presidente actual es en contra de la corrupción, porque justamente la corrupción, junto con el tema de la informalidad y hoy por hoy la evasión de impuestos, pero más aún, más que la evasión por sí misma, que es un delito fiscal con repercusión penal, por supuesto, también tenemos un tema de la simulación de operaciones en México. Yo le agregaría al tema de la corrupción, informalidad y evasión, dígase elusión en Perú, el tema muy peligroso del lavado de dinero. Cuidado, que todos estos son caldo de cultivo para que actividades ilícitas se tornen al interior de las economías. Y pues entendamos que los delitos que dan origen al tema del lavado de dinero, por supuesto que está el narcotráfico, el trata de blancas, el trata de tráfico de órganos, también el tema de flora, fauna, en fin, especies que están en peligro de extinción o que están protegidas al menos, ¿no? Sí, es muy similar, pero todo esto, contador, se va a lograr solo con una cultura, insisto, señores, una cultura emprendedora, donde desde un cambio generacional, y eso tiene que ser un programa de 20 a 25 años al menos, constantemente formar a niños, individuos, con este civismo que le permita pensar en no salir a buscar un empleo, sino a poner un negocio. Hoy preparamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, para ir a buscar un empleo antes que poner un negocio. Si los preparamos para poner un negocio, naturalmente los vamos a preparar para una tributación. Esto es normal. Yo sé que hoy se dan muchos negocios en la informalidad, pero con una cultura que va desde los primeros niveles de educación y, por supuesto, acompañado con una política de gobierno eficiente al respecto, que sea justa, eficaz, por supuesto, dentro de todos los y económica dentro de todos los atributos que debe tener los impuestos, podemos llegar a un alivio en este ambiente económico. Hoy, ponerle impuestos a la economía lacerada como está, no es prudente. Se necesitan los gobiernos y los organismos monetarios internacionales dar un poquito más de apoyo para poder reactivar a esto que sorprendió al mundo, ¿no? Que es la pandemia, aunado a las condiciones que como lastre se tienen en cada país o cada región. Muchas gracias a ambos por su excelente exposición. Por favor, sus palabras finales. Muchísimas gracias por su participación, colega contador público certificado Néstor Gabriel López. A nombre de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y del Comité Técnico Nacional de Tributación, le agradecemos profundamente y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un cordial a todos los amigos de por allá.